Diga conmigo, recibiré poder. Recibiré poder. Dígalo otra vez, recibiré poder. Recibiré poder. Recibiré poder. Recibiré poder. Quiero contar mi experiencia con el bautismo y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando lee el libro de los Hechos, en el capítulo 1 que acabamos de leer, verso 8, Jesucristo le dice a los discípulos: no toca a vosotros saber los misterios del reino, de cuándo será la venida del Hijo del Hombre, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Es más que evidente que el poder de Dios solo es manifestado cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, cuando está en nosotros y sobre nosotros. Si tú lees todas las historias de Génesis hasta el día de hoy, va a concordar que todos estuvieron bajo la influencia del Espíritu de Dios para poder hacer lo que pudieron hacer en el reino de Dios. Ese sistema no ha cambiado. No hay forma de caminar en lo sobrenatural sin el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es evidente en todas las Escrituras y es necesario. El Espíritu Santo era una persona y es una persona real. Amén, amén, amén. Y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, estamos entrando en la primera faceta de lo sobrenatural. Pero es simplemente uno de los 1000 escalones que vamos a ir escalando poco a poco. El bautismo no lo es todo. El bautismo es como la apertura para comenzar a conocer la persona del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero nadie podrá jamás ser efectivo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis bautizado con el Espíritu Santo. Porque yo rogaré al Padre y Él lo enviará y Él os bautizará y vosotros seréis bautizados. Y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió en la reunión de oración, todos fueron llenos y hablaban en otras lenguas repartidas como de fuego. Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí, él bautizará con Espíritu Santo y con el fuego. ¿Alguien puede alabar a Dios? Así que debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, al Cristo de la gloria, tenía alrededor de 14 años a 15 años de edad. No recuerdo muy bien. Fue por los años del 1993, 92, por ahí. Yo acepté a Cristo aquella noche porque escuché que hablaban del infierno y el Espíritu Santo usó esa predicación para hacerme sentir el terror que iba yo a vivir si me morí en la condición que estaba. 15 años más o menos de edad tenía cuando el Señor me dio el conocimiento de que si me moría, así me iba a perder para siempre. Y el miedo a perderme eternamente, a arder en el infierno, fue lo que me doblegó para yo recibir a Cristo. Yo no recibí a Cristo porque yo amaba a Dios. Yo recibí a Cristo porque no quería perderme, porque no quería irme al infierno. Ahora, una vez dentro del Evangelio, ya yo no le servía a Cristo porque no quería perderme. Ya yo le servía a Cristo porque ahora yo lo amaba. Ya no estaba ahí por el miedo de ir al infierno, estaba ahí porque Él era y se reveló como mi único amor y el único que podía ser mi mejor amigo para toda la eternidad. Ahí, a través de las enseñanzas y de los estudios bíblicos, aprendí muchas cosas. Pasaron alrededor de 5 meses que ya yo era un nuevo creyente, porque yo me convertía hoy, me descarriaba mañana, jugaba mucho con eso. Pero esa noche que yo sentí el calor del infierno en mis pies, porque fue que yo sentí fuego en mis pies y sentía que me estaba quemando en el infierno, sentado en la silla, y ahí yo me paré y dije: yo quiero a Cristo.
porque yo no me quiero perder. Entonces, yo era una persona que me encantaba estar en las fiestas paganas. Pero bueno, pasando aquellos 2-3 meses, me fue muy difícil mantenerme en la fe. Pero fue que yo me enamoré tanto de Dios que entendí que tenía que servirle al Señor. Pasaron días, pasaron meses, vino la prueba de la burla de los amigos, vino la prueba de las novias que la tuve que soltar, un sinnúmero de cosas que tuve que renunciar a ella para yo realmente poderle servir a Dios. En ese tiempo de esos días, la pastora comenzó a dar unas enseñanzas y tocó el tema del Espíritu Santo. Cuando ella habla del Espíritu Santo, yo no conocía nada. Yo le comienzo a preguntar y ella comienza a decirme la tercera persona de la Trinidad. Y me habló lo que ella, según su capacidad, me habló del Espíritu Santo. Y me dijo, mira, tú eres cristiano ya, pero no todo se detiene ahí. Tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y yo comencé a interesarme por ese tema. Un día hicimos un retiro y yo recuerdo que la pastora dijo, agarren un papelito y escriban ahí lo que a ustedes les gustaría hacer en el Señor. Y yo escribí evangelista. Y cuando hicieron la tómbola que salió, me salió pastor. Yo dije, esto no lo guió Dios. Pero pasaron los días, los meses, y yo comencé a buscar el bautismo, porque comencé a preguntarle a gente que ya lo tenían, que qué sentían, y ellos me decían, yo siento algo extraordinario, siento que me cambio, siento que me transformo, me siento libre, es una paz, y me explicaban lo que ellos sentían, y yo quería eso, Entonces, en ese tiempo venía un muchacho de otra ciudad, que cuidaba un negocio, amanecía como guachimán, vigilante, él era cristiano, cerca de la playa, y yo iba todas las noches a compartir con él del evangelio, porque a él el Señor ya lo había bautizado. Entonces yo comencé a buscar personas que ya fuesen bautizados para que me dijeran cómo yo lo podía hacer. Y me relacioné con él porque mi iglesia, en ese tiempo muy pocos eran bautizados, y la que lo eran ya tenían meses que no hablaban en lengua, o años. Entonces yo busqué a alguien que actualmente estuviera hablando en lengua y lleno del Espíritu de Dios para que me pudiera dar un consejo. ¿Cómo yo podía adquirir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Le sigo o le paro? Y yo comencé a visitar a ese hermano y nos reuníamos y él oraba siempre por mí. Entonces el Espíritu Santo le había dado un don a él, un don de palabra, de sabiduría, profético. Y siempre él oraba por mí y siempre Dios me hablaba y me decía, yo soy el que soy. Yo me acuerdo como hoy me decía, búscame en lo profundo y ahí me vas a encontrar. Y así que comencé a buscarlo y le preguntaba, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué hiciste? ¿De qué forma te pusiste a orar? Si de rodilla, de espalda, boca abajo, boca arriba, ¿qué tuviste que hacer? Y él me decía, tú busco que Él te va a bautizar. En eso conocí a algunos managers de béisbol que era cristiano y me dijo, mira, nosotros hacemos vigilias en los campos a iglesia y ahí siempre el Espíritu Santo bautiza en esas vigilias de alabanza y oración hasta el amanecer. Así que yo me fui con ellos. Caminábamos kilómetros para llegar a la iglesia, pero yo iba ardiendo porque anhelaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Pasaba la noche entera cantando, orando y mirando a todos los jóvenes hablando en lengua, menos yo. Todos eran bautizados y yo me iba sin el bautismo. A la sal salía el sol, 6 de la mañana, y cuando salía el alba era que yo me iba. Me iba un poco desanimado. Decía, wow, la noche entera bautizó a todo el mundo menos a mí. Pero rápidamente me reanimaba yo mismo y decía que yo tengo que tenerlo. Y le preguntaba, ¿cuándo es la próxima vigilia? Ah, el próximo viernes ahí. Y así fui a vigilia tras vigilia en busca del bautismo del Espíritu Santo. No lo pude conseguir allí,
Pero el Señor tenía un plan mayor. Pasaban meses y yo buscando el bautismo del Espíritu Santo, anhelando sentir esos ríos de Dios. El que no lo ha experimentado ni siquiera se imagina la bendición tan grande que es el bautismo del Espíritu Santo. El que es bautizado por el Espíritu y se mantiene bajo ese bautismo, amados hermanos, es feliz aunque no tenga ni qué comer. ¿Le sigo o le paro? Y escúcheme esto. Pero yo siempre iba donde mi amigo a orar porque él era un profetica o un profeta. Yo ni sé dónde él está. Yo no sé si él existe. Nunca lo vi en un púlpito predicar, pero fue el que Dios usó para hablarme. Y yo oí y le decía, oye hermano, fui a tal vigilia, fui a tal culto, fui a tal evento. Bautizó a todo el mundo el Señor, menos a mí. ¿Y será que el Señor, a mí el único que no me quiere del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo? Meses. Pero yo persistí y esa noche comenzamos a orar y el Señor arrebata al hermano el Espíritu de Dios. Lo toma y me pone la mano y me dice, mi siervo, no te preocupes, mañana te voy a bautizar. Mañana voy a derramar mi espíritu sobre ti en el culto de la iglesia. Prepárate. Eso fue una noche antes que Dios me lo dijo. Esa noche literalmente yo casi no pude dormir de la emoción porque yo creí lo que me hablaron. Yo dije, wow, por fin mañana voy a hablar. Ve lo que habla la gente. Mañana voy a hablar en otras lenguas. Amaneció, yo empujaba el día para que llegara la noche. Cuando llegó la noche era un culto de oración. Cuando llegó la noche yo me cambié rapidito. Mire, yo era tan penoso y vergonzoso que yo me introducía la Biblia debajo del brazo del suéter y me ponía la mano así para que no me la vieran, porque me daba vergüenza que dijeran que yo era cristiano. Cuando tú no tienes ese bautismo, todo te da vergüenza. Es como Pedro lo niega. Pero una vez que bautizado, cuando lo azotan, dicen, gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios te da la capacidad que tú no tienes para soportar y morir por la causa de Jesús. ¿Sigo o paro? Y yo recuerdo que llegué a la iglesia, habían como unos 10 o 15, 20 miembros, no más de ahí. Y yo recuerdo que cuando pisé la iglesia, yo sentí un pulsón y sentí como esa emoción y a la vez ese temor. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me escondí debajo del banco de la iglesia. En mi iglesia en ese tiempo lo que había era banco. Yo me escondí en el último banco porque yo sabía que si me llamaban al púlpito, algo me iba a pasar allí. Y me escondí para que no me vieran. Mi pastora como unos 70 años tenía en ese entonces, ahora tiene casi 100, como 90 por ahí tiene. Ella se para y toma su lente y dice, el hermano Juan Carlos que pase al frente a dirigir el culto. Ella no me vio, yo estaba escondido. Pero cuando el Espíritu determinó hacer algo, Él es que va a coordinar todas las cosas. ¿Sigo o paro? Sí. Y ella me llama y yo paso medio asustado y era un culto de oración y el sistema del culto de oración allá era de esa forma. La hermana María, por favor, levántese y ore ahora mismo por los jóvenes de Juan Dolio. Entonces la hermana oraba y todos se unían a ella y Señor, un minuto, terminaba y decía, vamos a cantar un coro, a la victoria Jesús nos llama. Terminaba el coro, ahora la hermana Josefina, por favor, a orar por el culto del domingo. Lo hice como 3 veces, pero al tercer coro, algo bajó en esa iglesia, o alguien mejor dicho, y cayó como un torrencial de fuego, de lava de fuego, que me recorría desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Yo sentía mis pies, no lo sentía. Sentía como un torbellino de fuego que me envolvió todo el cuerpo y yo no pude hacer otra cosa que llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Yo sentí que mi vida fue trastornada. Yo no pude continuar el culto porque
mi pastora sabía que yo no era bautizado y cuando ella me vio hablando en lenguas, se gozó. Y yo me fui, aleluya, al último banco allá y me volví, me metí abajo del banco, pero ya no era de miedo, sino era porque no quería perderlo. Y allí comencé a hablar lengua y el culto continuaba. Pero yo hablaba por tan duro lengua que nadie podía hacer otra cosa que oírme a mí. Y había un hombre allí, un haitiano, que se levantó y me trató de tapar la boca. Y me dijo, cállese. Pero yo no pude callarme. Seguí hablando en lengua. Es un peligro maltratar a un nuevo creyente que no tiene tanto conocimiento, pero que está hambriento por Dios. Hay que sobrellevarlo. ¿Saben las iglesias que han matado el fuego de Dios en mucha gente porque no tienen la madurez que ellos que tienen 20 años tienen y estos muchachos que tienen 3 meses o 6 meses no la tienen? Amén. Hay que sobrellevarlo. Hay que tratarlo como el caballo de bocado y frenándolo poco a poco. Ay, gracias por su entusiasmo. Pero mi pastora se levantó y le dio un reprendión a ese hombre, un tapaboca, decimos ayer. Y le dijo, cállese usted y siéntese. ¿No ve que ese muchacho acaba de ser bautizado por el Espíritu Santo? A mí no me importó, pero el Señor no se quedó ahí. Ese hombre a los días le dio una trombosa y se murió. Yo no lo maté, hermanos. Me fui para mi casa en el aire. Me fui que parecía que no pisaba la tierra. Sentía que yo no era igual. Ya no me metí la Biblia aquí abajo, la levantaba. Iba así con mi Biblia. Sentí que mi vida fue transformada, transicionada de una forma extraordinaria. ¿Alguien dice amén? Amén. Llegué a mi casa, me acosté. Cuando me levanté por la mañana, me fui a la escuela. Yo me sentía ya, decimos, agentado con parón. Me sentía ex aire, me sentía grande, me sentía que todo lo tenía. Claro, tenía Dios por dentro. Ahora llegué a la escuela y ni siquiera tomé recreo. ¿Saben qué dan recreo? Te come. Yo no tomé recreo, yo me quedé en el curso allí. Solo podía pensar en ese bautismo de anoche, pero había algo, no lo sentía fuera de la iglesia. El Espíritu Santo tuvo que usar una estrategia conmigo y es que Él solo se manifestaba en mí cuando yo pisaba la iglesia. Entonces yo me hice adicto a sentir la corriente y el fuego y pasaba el día entero deseando que abrieran la iglesia para sentir el fuego de la noche anterior. Y así duró semana, que solo el fuego, cuando yo tocaba el piso que pisaba, caía hablando en lengua. Salía de la iglesia y estaba normal. ¿Sabes por qué? Porque yo era un joven muy acelerado y muy molestoso, muy rápido. Entonces, Dios usó eso como un caramelo que me hacía ir a la iglesia todos los días. A su nombre. No me volví a descarriar más. Los meses pasaron. Descubrí el bautismo del Espíritu Santo. Fui lleno del Espíritu de Dios. Pero luego comencé a darme cuenta que había más. Y ahora necesitaba yo entender qué pasaba después del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sigo o paro? Siga. ¿Sigo o paro? Pasaron días, meses. Comenzó Dios a mostrarme sobre los dones, a estudiar la Biblia, comencé a conocer los dones, comencé a interesarme por ver el poder de Dios, por sanar los enfermos, comencé a tener sueños que yo era un predicador, comencé a verme que los estadios se llenaban, yo me paraba, predicaba y la gente caía y así comencé a tener visiones. Recuerdo que una de esas visiones, Dios me enseñó $1 y me dijo que yo iba a vivir en este país. Estoy hablando de 25 años atrás. Un sinnúmero de cosas impresionantes, pero me di cuenta a los años que el bautismo del Espíritu Santo era solo el primer escalón, que había algo mayor y ese mayor se llama la comunión.
Cuando comienza ya no solo a tener bautismo, sino que comienza a hablar con el que bautiza. Cuando comienza a desarrollar una amistad. Yo no sabía que podía ser amigo del Espíritu Santo. Solo me enseñaron el bautismo y yo lo busqué hasta que lo logré y me bautizó. Pero luego me di cuenta que Él podía hablarme y que yo podía hablar con Él. Que nos podíamos sentar en una habitación y yo hablarle y preguntarle y Él contestarme. Me di cuenta que Jesús quería que yo tuviera comunión con su Espíritu. Aleluya. Y un libro que el que Dios usó para abrirme los ojos y mostrarme al Espíritu Santo, ya no solo como el que te llena y te bautiza, sino como tu mejor amigo. Ese libro ha bendecido a millones de personas alrededor del mundo y sus ministerios han cambiado. Ese libro se llama Buenos días, Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn. Buenos días, cuando yo leí ese libro, yo me lo comí en 4 días. Día y noche lo devoré cuando él comienza a hablar de cómo conoció al Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente cuando tú tienes hambre de Dios y ve que alguien tiene lo que tú anhelas, tú comienzas a imitarlo rápido porque tú necesitas eso. Yo comencé a hacer lo mismo que hacía este hombre de Dios. Comencé a pasar horas a sola con él. Y allí él se me fue revelando y lo fui conociendo de forma ya personal. Ya no era el que me bautizaba, ahora era el que me hablaba, el que me dirigía, era mi amigo. Y descubrí que cuando comienzas a ser amigo del Espíritu Santo, tú te conviertes poderoso sin darte cuenta. No entendieron. Comienza a operar en cosas sobrenaturales y comienza a descubrir un nivel sobrenatural a través de esa relación y esa profundidad con el Espíritu Santo. Mi experiencia con el Espíritu Santo no la puedo contar toda hoy, pero a través de los meses y los años comencé a conocerlo. Yo recuerdo una vez que vine a predicar a Estados Unidos, viví en Santo Domingo, duré como 1 mes y medio predicando en este país. Al terminar me regresé para mi casa. Dayana estaba allá. Cuando yo me monté en el avión, que voy en el avión, de pronto el Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, yo comienzo a sentir ese fuego y comienzo a sentir ese gozo, esa impartición, eso que no se puede describir humanamente, y comienzo a